desde la perspectiva legal. Quiero mostrarles cómo se protege el derecho a la vida en Chile y cuáles son las amenazas que estamos enfrentando actualmente, tanto internamente, desde proyectos de ley que se están gestando en nuestro país, y también externamente, amenazas muy importantes que vamos a enfrentar fuera del país. Quiero partir con cierta aclaración más bien conceptual, dos temas conceptuales importantes para tener un vocabulario en común a lo largo de esta breve presentación. Es cierto, soy abogado, lo confieso, profesor, hace muchos años, y me dedico al área de la filosofía del derecho. Imagínense la peor mezcla posible, un abogado y además pseudo filósofo. La lata puede ser insufrible, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para que no se queden dormidos. Y para eso les voy a mostrar muy bonitas imágenes. De hecho, las imágenes más lindas que existen en el mundo, ya van a entender por qué. Porque hablando del derecho a la vida, me parece que lo que mejor puedo compartir con ustedes es lo que para mí es más importante en mi vida y en mi familia. Ese es mi hijo mayor, hace ya varios años, ¿sí? Hoy día tiene 9 años. Bien, partamos hablando de política. Los jóvenes no están ni ahí con la política. Y encuentro que tienen toda la razón. Porque si entendemos por política esta lucha a veces descarnada por acceder al poder, retener el poder, conservar como sea el poder, yo estoy de acuerdo con ustedes, la política pareciera no valer la pena. Pero si nos remontamos a la historia y vamos a los clásicos y leemos lo que ellos entendían por la política y decían, fíjense, la política es la actividad más noble dentro de las actividades prácticas a las cuales se puede dedicar una persona. ¿Y por qué es la más noble? ¿Por qué es la más perfecta? Porque tiene por objeto el mayor bien, el bien de todos, el bien común. La política es fundamental, es buena, es bonita, y dedicarse a ella realmente vale la pena. Y el tema del derecho a la vida está intrínsecamente relacionado con la política, porque hoy día existen políticas públicas que protegen el derecho a la vida y otras políticas públicas que quieren atentar contra el derecho a la vida. Yo quiero entonces partir hablando de política, pero la política en un buen sentido, como la más noble de las actividades prácticas, y relacionarla inmediatamente con la ley. Chile es un país de larga tradición hispánica, hiperlegalista. En Chile tenemos más de 20.000 leyes y creo que salvo el Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, nadie se las conoce todas de memoria. Él sí. Y no es broma. Y no es broma. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Norma, mandato, imposición. Generalmente tomamos distancia de las leyes porque existe en nuestra cultura de alto individualismo, de autonomía exacerbada, cierta concepción de que la ley viene a oprimirnos, la ley nos constriñe, la ley no nos deja hacer todo lo que quisiéramos ser. Y la verdad que la ley bien entendida no es eso. La ley es un orden y un orden racional que nos indica un camino hacia el bien común, que es el bien de todos nosotros, el bien más perfecto que podemos alcanzar. Y la ley es el instrumento fundamental que utiliza la autoridad, cualquiera sea la autoridad, como haya sido elegida esa autoridad, una persona, muchas personas, no importa eso, es el instrumento fundamental que ocupa la autoridad para dirigir a la comunidad hacia el bien común. La ley es la que imprime el orden en la comunidad. Y por lo mismo, ciertas leyes hacen que la comunidad sea muy distinta. Pongo el siguiente ejemplo a propósito de los niños. Si ustedes ponen un montón de piezas de Lego y con esas piezas de Lego hacen un edificio, del punto de vista de la materia, tenemos exactamente lo mismo en el edificio que con las piezas desparramadas. Exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo las piezas desparramadas, desordenadas, que el edificio. La diferencia no está en la materia, la diferencia está en el orden que se le ha dado a la materia. ¿Por qué hago esta analogía? Porque la ley ordena a la comunidad. Los clásicos decían, el orden jurídico, el conjunto de las leyes son la causa formal de la sociedad. Hacen que sea una comunidad para el bien o sea una comunidad desordenada para el mal. Por eso es que son tan importantes las leyes. Y por eso es que es tan importante que nos preocupemos por las leyes que tenemos, de tal manera que esas leyes sean leyes racionales, leyes justas. Las leyes tienen varias funciones. La primera, la ley prescribe, manda a hacer cosas buenas. En segundo lugar, la ley prohíbe hacer cosas malas.
Y en tercer lugar, la ley permite hacer cosas indiferentes. ¿Por qué les digo esto? Hay una cuarta función, castigar, pero no quiero hablar de eso ahora. La ley que permite, solo puede permitir lo que es indiferente, lo que en principio no es necesario para que vayamos hacia el bien común y tampoco en principio es contrario al bien común. Y hoy día vivimos en una cultura, lo decía muy bien el padre a propósito de la encíclica Evangelium Vitae, que por cierta concepción individualista, relativista, empuja hacia que las leyes deban permitir lo malo. Y lo malo no se debe permitir, lo malo se debe prohibir. Hay que prohibir todo lo malo, no necesariamente, habrá que ver qué es lo que vamos a prohibir, pero permitir lo malo siempre atenta contra el bien común. Hay que tener mucho cuidado, porque la cultura actual se dice, bueno, si usted no quiere, no lo haga. Si usted no quiere abortar, nadie lo obliga, no lo haga, pero ¿cómo usted va a ser tan dogmático, tan fresco, tan patudo de querer imponerle su visión, sus creencias al que piensa distinto? No, en democracia, en este pluralismo, con la tolerancia mal entendida, nadie puede hacer semejante cosa. Eso sería vulnerar la dignidad de las personas, atentar contra el principio de igualdad y otros eslogans por el estilo. Por lo tanto, la ley debe permitir, si usted no se quiere divorciar, bueno, no se divorcie. Si usted se quiere casar con una persona de distinto sexo, hágalo. Con una persona del mismo sexo, hágalo. Que la ley permita. El eslogan es, si a usted no le gusta, cambie de canal. Pero no obligue a los demás a ver lo que usted quiere ver. Entonces las leyes tienen que permitirlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Y ahí estamos hoy día. A propósito del derecho a la vida, hoy día se nos están proponiendo leyes que quieren permitir actos intrínsecamente malos. ¿Y por qué digo esto? Porque una ley que atenta contra el derecho a la vida necesariamente autoriza la muerte directa de un inocente. Yo me he dedicado muchos años a la litigación, al debate, en fin, y siempre le digo a mis alumnos que se dedican a estas cosas que no se enreden en las discusiones sobre el derecho a la vida, que hay que tener presente un solo principio, que es lo que tiene que contestar el que aboga por el aborto o cualquiera de estas cosas. ¿Por qué es lícito matar directamente a un inocente? ¿Qué razones me pueden dar por las cuales es lícito matar directamente a un inocente? No hay respuesta. No hay respuesta buena. Las respuestas que hay abundan, pero son todas malas. Y dentro de esas malas respuestas está la que ya les decía. Bueno, si a usted no le gusta, no lo haga. Pero permítame a mí hacer lo que yo quiero según mi conciencia, mis creencias, mi cultura, lo que sea. La ley que permite hacer lo malo. La ley que permite hacer lo malo es una ley que atenta contra el bien común. Por eso, en política, si entendemos bien lo que es la ley y las funciones de la ley, no podemos permitir que las leyes permitan lo que es intrínsecamente malo, que en esta materia específicamente consiste en matar directamente a un inocente. Ese es un punto no negociable. Y lo dejo así de claro. Bien, hablemos rápidamente sobre el derecho a la vida. Ese es mi segundo hijo, Agustín. Un poquito de sueño, estaba con el pie enyesado, nació con un problema en una de sus piernas que gracias a Dios hoy día está muy bien. Cuando hablamos del derecho a la vida, también en esta cultura se cree que el derecho a la vida es yo hago lo que quiero con mi vida. Es mía, es mi cosa. Por lo tanto tengo sobre ella un dominio. Y si me pongo leguleyo, el dominio o las facultades del dominio implican usar, gozar y disponer. Así como de este control remoto. Si fuera mío, no es mío, no pretendo apropiármelo, pero si fuera mío yo podría usar de él, gozar de él, arrendarlo y por lo tanto beneficiarme con las rentas y disponer de él, podría venderlo, podría donarlo, porque es mío. La pregunta por lo tanto es que tenemos dominio sobre nuestra vida. Si tiene algún sentido esta expresión un poquito adolescente, voy a decir, propia de la edad del pavo, según la cual yo hago lo que quiero con mi vida, no te metas con mi vida, total es mía. Entonces la primera pregunta, y esto es puro sentido común, sin entrar en mucha filosofía, ¿qué es la vida? Lo pregunto de otra manera, ¿la vida es una cosa? ¿Qué diferencia real existe entre la vida y el ser vivo y el viviente? Todos estamos acostumbrados a esta expresión un poquito romántica, te regalo mi vida. Bueno, ¿qué le estoy regalando en verdad? ¿Le estoy pasando una cosa? Y la verdad es que no. La vida no es una cosa. No existe ninguna diferencia o distinción real entre la vida y el viviente. La vida es el modo de ser del viviente. Piensen ustedes en un viviente que no esté vivo.
absurdo, ¿cierto? El viviente que no está vivo no es viviente, inerte, muerto. Bueno, la vida es el modo de ser del viviente, inseparables. Y esto es muy importante desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué yo puedo tener dominio sobre una cosa? Porque soy realmente distinto de ella. Y no solo distinto, sino que es superior en dignidad. Y por eso yo puedo usar, gozar y disponer de ella, porque es una cosa. Pero la vida no es una cosa. Y por eso, no es una cosa, no hay distinción real entre la vida y el viviente. Luego, el derecho a la vida hay que entenderlo bien. No es hacer lo que uno quiere, dado que está vivo. No es usar de la vida y el cuerpo de cualquier manera. Se dice en la tradición clásica que el derecho a la vida es un derecho, por estas razones, sui generis. No es igual a cualquier derecho, porque no existe esta distinción real entre el sujeto y el objeto sobre el cual el derecho se ejerce. Entonces, en síntesis, ¿en qué consiste el derecho a la vida? Es una facultad moral que todos nosotros tenemos desde que existimos, porque existimos vivos, si no, no, ¿se entiende? Desde que existimos para, fíjense, exigirle a todos los demás que no atenten injustamente contra nuestra existencia. Y esta facultad fundamental la tenemos desde que existimos, como explicaba el doctor antes del recreo, desde la fecundación, que ya existimos como sujetos vivos de la especie humana. Desde ese instante tenemos esta facultad moral para exigir a todos que no atenten injustamente contra nuestra vida. Obviamente que en esas primeras etapas de desarrollo no tenemos la capacidad para exigir materialmente que no atenten contra nuestra vida. Bueno, por eso necesitamos que otros nos defiendan. Y a Dios gracias, todos nosotros estamos aquí porque alguien, comillas, nos defendió, nos cuidó, nos quiso. Pero hoy día son cientos de millones los que no han tenido esa misma suerte, a pesar de que tienen, repito, esta facultad fundamental para exigirle a todos los demás que no atenten contra su vida. Por lo tanto, vayamos sacando de nuestro lenguaje expresiones como hago lo que quiero con mi vida, no tienen mucho sentido. El derecho a la vida es esta facultad para exigirle a los demás que no atenten contra nuestra vida. Bien, ¿cómo se protege el derecho a la vida en Chile? Ese es mi tercer hijo, Domingo. Créanme que no son tan tiernos hoy día. Ya no. Aunque cuando duermen sí, pero después ya cambia la cosa. Bueno, a ver, el derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico está, fíjense que les voy a decir, muy protegido. Tenemos un ordenamiento jurídico que es para estar orgullosos. Es un lujo. Y no solo porque se prohíbe el aborto en todas sus formas, y somos uno de 5 países en el mundo que sobrevivimos a esta cultura de la muerte en esa materia. El ordenamiento jurídico chileno es verdaderamente un lujo. Protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por diversos instrumentos que aquí simplemente voy a mencionar, no quiero estar citando cada uno de ellos en detalle. Partamos por la Constitución, la famosa Carta Fundamental, todas las demás leyes en Chile, reglamentos, ordenanzas, decretos, etcétera, tienen que ser coherentes con la Constitución. Bueno, la Constitución en su artículo 1 y también en su artículo 19, número 1, inciso 2, eso da lo mismo, protege el derecho a la vida, protege la vida del que está por nacer. Ustedes saben que los abogados, por mucho que las cosas estén escritas y se lean con claridad, discutimos igual, por lo que sea. Entonces, si la ley dice que se protege la vida del que está por nacer, se pueden escribir bibliotecas completas para entender que el que está por nacer es persona desde la concepción. Y otras bibliotecas completas para refutar exactamente lo que acabo de decir. Bueno, por eso se recurre a los tribunales. Cuando hay discrepancia, se recurre a los jueces, que son la autoridad que tiene que zanjar esa discusión. Y en Chile hemos tenido muchas discusiones sobre cómo hay que entender esta protección a la vida en la Constitución. Y la Corte Suprema de Chile, la Contraloría General de la República, incluso el Tribunal Constitucional, en distintos casos y fallos que no voy a mencionar ahora, han zanjado este asunto con toda claridad. Cuando se dice que la ley protege la vida del que está por nacer, se entiende que en Chile, en nuestro ordenamiento jurídico, se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
que estamos frente a una persona que es sujeto de derechos igual que cualquier otro, desde la concepción hasta su muerte natural. El tema, en ese sentido, podemos decir que está zanjado. No me atrevo a decir que esto va a ser siempre igual, porque como veremos más adelante, hay muchas amenazas. Luego tenemos el Código Penal. El Código Penal prohíbe en Chile todo acto que pretenda directamente provocar un aborto, lo que se llama el aborto directo o el aborto malicioso. El doctor hacía en la presentación anterior la distinción entre el aborto directo e indirecto, que es muy importante, volveré sobre ella más adelante. En Chile se prohíbe toda forma de aborto directo. Lo mismo dice el Código Sanitario. Y tenemos otras leyes, no los quiero seguir lateando con esto, como la Ley de Regulación de la Fertilidad, la Ley sobre el Genoma Humano, que también establecen que se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y que el embrión humano es persona. Ahora, como vivimos en una sociedad global, no solo son relevantes las leyes chilenas, también tenemos que tener presente ciertas leyes supranacionales, tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Chile y que por lo tanto se consideran que también son leyes de la República. Y aquí quiero mencionar especialmente el famoso Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4, número 1, que todas las personas tienen derecho a la vida y que la ley debe proteger este derecho a la vida en general desde la concepción. Cuando se firmó esta convención, y está todo esto en la historia fidedigna, el establecimiento de este pacto, se entendía que la concepción era lo que todos entendemos por concepción. Es decir, el instante en el cual el gameto masculino se une con el gameto femenino. El año 2012, esto es muy importante, noviembre del 2012, se llevó un caso al sistema interamericano, lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Artavia Murillo contra Costa Rica, a propósito de la fertilización in vitro. Y la Corte Interamericana falló que este artículo que les acabo de mencionar había que entenderlo de una manera muy especial. En síntesis, ¿cómo había que entenderlo? Número 1, el embrión no es persona. 2, cuando hablamos de la concepción tenemos que entender anidación, que como explicó el doctor, es algo que ocurre en el proceso del desarrollo biológico con posterioridad a que se forma el primer cigoto, ¿cierto? Estamos hablando cuando se anida en el útero de la mujer el nuevo ser humano. Entonces fíjense que la Convención Americana dice una cosa, pero la Corte Interamericana está imponiendo, a través de la jurisprudencia, una interpretación completamente distinta. Y esto es muy relevante por lo que va a venir luego en las discusiones que tendremos en Chile. Vamos al cuarto punto. Ese es mi cuarto hijo. Santiago. ¿Cuáles son las amenazas actuales? ¿Cuáles son las amenazas actuales? Recién les hablaba del sistema interamericano. Lamentablemente, todos los países que son miembros de estos sistemas de justicia supranacionales tienen que ceder, en una medida no menor, parte de su soberanía. Nosotros en Chile, les decía, tenemos un ordenamiento jurídico que protege la vida de una manera impresionante, desde la concepción hasta la muerte natural, y así está en todas las jurisprudencias y en un montón de leyes, etc. Sin embargo, todo eso se está viendo ahora en tela de juicio porque hay un tribunal fuera de Chile completamente ideológico, y lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, completamente ideológico, que militantemente ideológico incluso, en la ideología de género, que quiere imponer una interpretación completamente distinta en esta materia. Hago un paréntesis. Ya lo hizo un par de años atrás en materia de familia, en el famoso caso Atala, al sostener que la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, cito textual, es un estereotipo prejuicioso. Incluso dice en ese fallo que todos los tribunales chilenos tienen que someterse a esa doctrina cuando resuelvan los asuntos de familia. Por lo tanto, si un juez en Chile, estoy aquí exagerando un poco, pero no me alejo mucho de la realidad, si un juez en Chile en un asunto de familia prefiere para un niño una opción en la cual está papá y mamá unidos en matrimonio, estaría imponiendo un prejuicio,
estaría atentando contra el principio de igualdad, estaría discriminando arbitrariamente. Bueno, esa es la Corte Interamericana. Y ahora está haciendo lo mismo en materia de derecho a la vida. Por lo tanto, cuando tengamos discusiones a nivel judicial y también legislativo, que se nos van a venir, voy a hablar de ellas de inmediato, hay que tener muy presente que la discusión no va a terminar solo en lo que digan los tribunales nacionales, sino que vamos a tener que tener mucho cuidado con los tribunales supranacionales, porque generalmente estos asuntos van a terminar siendo discutidos en esa sede. Tenemos actualmente en Chile 3 proyectos de ley que pretenden despenalizar el aborto por diversas hipótesis. En síntesis, ¿cuáles son esas hipótesis? En caso de violación, 2, en caso de malformación grave del feto y que se espere que no sobreviva al parto, en fin, lo que se llama el aborto eugenésico, y en tercer lugar, el llamado aborto terapéutico. 3 proyectos que están en su primera etapa de trámite y que pueden ser reactivados en cualquier momento. Y es muy probable que sean reactivados o que sean reemplazados por un nuevo proyecto de ley de iniciativa del actual gobierno. ¿Por qué? Si leemos el programa de campaña del actual presidente Michelle Bachelet, en el acápite Equidad de Género, cite textual, dice que se compromete a promover políticas destinadas a reforzar la autonomía de las mujeres. Esto incluye una ley de derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de las personas, educación sexual laica y humanista en los colegios, accesos a servicios de salud sexual y reproductiva, disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Cuento corto, se nos viene esto. Es un hecho, se nos viene. Vamos a tener que discutir en el Parlamento estos proyectos de ley. Déjenme hacer una pequeña reflexión al respecto. Primero sobre el famoso aborto terapéutico. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Se los adelanto, no es que yo tenga una bolita de cristal, pero así ha sido en todas partes del mundo. Aquí no estamos inventando la rueda. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Primero, casos dramáticos. Ya lo decía el doctor, también lo vimos en el video sobre cómo se está tratando esto en los medios de comunicación. Casos dramáticos que van a estimular en todos nosotros auténtica compasión, pena, misericordia. Aristóteles diría puros argumentos ad misericordiam. Bueno, caso dramático. Y junto con esos casos dramáticos se nos va a decir que la única posibilidad de que se pueda intervenir para salvaguardar la salud de la madre sin que los doctores, incluso la madre, se expongan a penas de cárcel es con una ley de aborto terapéutico. Escúchenme bien, eso es mentira. Falso de falsedad absoluta. En Chile se distingue muy bien, como vimos en la presentación anterior, entre el aborto directo y el aborto indirecto. En el aborto directo se quiere matar al hijo, sea como un fin en sí mismo o como medio para, en este caso, salvaguardar la salud de la madre. En el aborto terapéutico, la terapia consiste en matar al hijo. Ese es el medio inmediatamente querido para lograr luego el otro objetivo. Mientras que en el aborto indirecto no se busca matar al hijo, se interviene, luego verán esto con el doctor Illanes en la tarde con mucho detalle, se interviene para salvaguardar la vida de la madre y a veces como un efecto no querido, no buscado, no pretendido, meramente tolerado, se produce la muerte del hijo. La distinción es total, tanto moralmente, son actos completamente distintos, y jurídicamente también. Por eso es que hoy día, si discutimos de buena fe, no existe ninguna necesidad de una ley de aborto terapéutico. Ninguna. Cualquiera que conozca el Código Penal, su artículo 10, las causales de justificación, las causales eximentes de responsabilidad penal, incluso las atenuantes de responsabilidad penal, saben perfectamente que si se aplica la praxis médica como corresponde, se intenta salvar la vida de la madre a través de medios lícitos y solo como un efecto colateral, no querido, no buscado, meramente tolerado, se produce la muerte del hijo, eso no es un delito. No ha sido nunca delito en Chile. Nunca. Por lo tanto, no pisen el palito. Eso es una mentira del porte de un buque, dicho un buen chileno. Respecto de el aborto eugenésico, es decir, los casos en que enfrentamos dramáticamente la inviabilidad del feto.
Aquí hay que decir dos cosas, se podrían decir muchas más. Primero, dado que es un ser humano y es un ser humano vivo, bueno, entonces tengamos presente que se trata de un ser humano vivo enfermo, y enfermo grave, tal vez enfermo terminal incluso, pero no por eso lo vamos a matar. El doctor Jorge Neira luego les podrá explicar el programa que él está liderando, que es verdaderamente una joya, sobre cómo cuidar no solo al hijo, sino que también a la madre, darle apoyo a toda la familia cuando enfrentamos estos casos dramáticos. Se pueden hacer un montón de cosas muy distintas de la crueldad de directamente matar al que está enfermo. Y aquí se ocupan generalmente argumentos como, mire, el niño viene con muerte cerebral, por lo tanto ya está muerto. A ver, distingamos. Si está muerto, realmente muerto, la intervención para sacar de dentro de la madre ese hijo obviamente no es un aborto. Pero si no está muerto, ¿cuál es la otra posibilidad? Sentido común, está vivo, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos decir que si está con muerte cerebral, pero a la vez está vivo, daría lo mismo intervenir, ¿se entiende? Incluso hay niños que nacen con esa muerte cerebral y sin embargo viven más de algunas horas, ya fuera del vientre materno. Entonces es curioso que una persona pueda morir dos veces. Estaba muerto adentro, pero nació vivo y luego murió después. ¿Por qué les digo esto? Porque en estas discusiones se abusa del sofisma. Se ocupan intencionalmente todo tipo de slogans para confundir a la opinión pública y así hacer pasar gato por liebre. En los casos de muerte cerebral, si efectivamente estamos frente a un ser humano que ha muerto, no hay aborto. Pero si está vivo e interrumpimos el embarazo y así le damos muerte, obviamente estamos provocando un aborto. Y en el caso de los embarazos producto de violación, una simple reflexión: no se soluciona una injusticia con otra injusticia. La mujer ha sido víctima de una injusticia grave, que es la violación. Desde ningún punto de vista, esa injusticia puede ser remediada provocando una injusticia todavía mayor, que es matar a su hijo, que es absolutamente inocente y está indefenso. Una injusticia no se soluciona con otra injusticia. Bien, ¿qué otra amenaza estamos enfrentando? Además de lo que se nos viene a nivel legislativo, también relacionado con lo mismo, la famosa ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW. Aquí no los quiero latear mucho. Esta es la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Viene hace mucho tiempo. Tiene algunas cosas buenas, muchas cosas malas, y dentro de las cosas malas de este protocolo facultativo está la incorporación a nivel legal de diversas formas de aborto. Todo esto para eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Este es un protocolo facultativo que no ha sido ratificado por Chile. No ha sido ratificado por Chile, pero es altamente probable que con el gobierno actual pueda ser ratificado. Bien, una cosa más antes de pasar al último punto. Cuando ustedes escuchen en estas discusiones que se dice que Chile está en deuda con el orden jurídico internacional, que Chile tiene la obligación por tratados internacionales de despenalizar el aborto en alguna de sus formas, nuevamente, eso es una gran mentira. No existe ningún tratado internacional suscrito, ratificado por Chile y que esté vigente, ninguno, que obligue a Chile a incorporar el aborto, a despenalizar el aborto en alguna de sus formas. Eso no es cierto. Aquí lo que se hace es confundir nuevamente a la opinión pública, mezclando dos cosas que son sustancialmente diferentes. Por un lado, un tratado internacional, que no es cualquier cosa, tiene un montón de formalidades, y por otra, recomendaciones y opiniones de organismos internacionales. Está lleno de organismos internacionales que están totalmente cuadrados, digamos, con la cultura de la muerte y que a cada rato están haciendo recomendaciones a Chile de que despenalice el aborto. Y están, comillas, aplicando sanciones a Chile porque Chile no despenaliza el aborto. Bueno, esas recomendaciones no son vinculantes. Chile podrá escucharlas con respeto y luego desecharlas con respeto, pero no está obligado a implementarlas. No son vinculantes, no existe ningún tratado internacional hoy día que obligue a Chile a despenalizar el aborto en cualquiera de sus formas. Finalmente, por ahora no hay más hijos, está mi señora, estamos todos. Pero ya vendrán si Dios quiere. ¿Qué hay que hacer para proteger el derecho a la vida? A ver, hay muchas alternativas para proteger a nivel legal, jurídico, el derecho a la vida. Hay múltiples acciones que podemos interponer. Hay acciones civiles, hay acciones penales, hay acciones constitucionales, incluso a nivel administrativo. No los voy a latear con eso. Quiero
simplemente remarcar algo que ya les mencioné. La principal amenaza hoy día la enfrentamos a nivel legislativo, con los proyectos que ya existen y el proyecto que va a ser impulsado por el gobierno actual, y por lo tanto vamos a tener que dar dura lucha en el Parlamento. Y el escenario no se ve muy bueno, quiero ser bien honesto, no se ve muy bueno. ¿Qué podemos hacer todos? Por supuesto, la oración es el arma fundamental, pero otra cosa importante es informarse, porque estas batallas se van a dar recurriendo a la confusión y al sofisma. Así ha sido siempre y así va a ser acá. Es muy importante informarse, formarse, para en el escenario que estemos cada uno de nosotros. Algunos vamos a ir al Parlamento, vamos a estar en las comisiones, vamos a estar discutiendo, otros vamos a estar en la casa con los amigos, en el patio, donde sea. Poder tener una opinión fundada, desmitificar la discusión, porque no existe, como ya les decía, ninguna necesidad para tener en Chile una ley que despenalice el aborto, o mal llamado aborto terapéutico. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que informarse. Esta es una gran iniciativa en ese sentido, pero no se acaba aquí, y así todos podemos aportar en esas discusiones que han de venir. Y el otro escenario, el escenario internacional, que es más complejo, bueno, lo mismo. Hay que denunciar, y para eso hay que formarse bien, denunciar la ideología, denunciar la arbitrariedad, denunciar la injusticia. En esto nos estamos jugando un pilar fundamental del bien común, que es el derecho a la vida. Y tengamos mucho cuidado, porque con el materialismo imperante tendemos a pensar que lo que constituye el bien común es la abundancia de bienes materiales, los indicadores económicos a nivel micro, a nivel macro. Todas esas son cosas buenas, son cosas importantes. Pero no descuidemos el orden moral, y específicamente un principio tan fundamental de justicia como proteger la vida de los más indefensos, de los más necesitados, de los inocentes. Si nosotros permitimos que ese pilar fundamental del bien común sea echado abajo por estas leyes innecesarias, que ni siquiera merecen llamarse leyes porque son injustas, vamos a tener que enfrentar, como ya lamentablemente han enfrentado muchos países, la muerte de cientos de miles de inocentes. Hay ciertas estadísticas que indican, desde el año 60, Roe versus Wade, hasta ahora, en que se ha implementado el aborto masivamente en el mundo, han muerto más de 1.000 millones de niños. 1.000 millones de niños. Estamos frente al genocidio más grande de la historia de la humanidad y consagrado a nivel legal, como si fuera un derecho. Y eso no solo es absurdo, sino que es manifiestamente injusto. Por lo tanto, la invitación que yo les hago es a informarse mucho, a sacar la voz, a no tener temor, porque en esto realmente estamos jugando el bien común, estamos jugándonos la constitución de nuestras familias, las nuevas generaciones. No podemos quedarnos con las manos cruzadas, tenemos un deber fundamental, sobre todo los jóvenes. Así que los invito a informarse, a estudiar, a ser muy valientes y de la mano de Dios avanzar. Muchas gracias.